Ya habíamos hablado de la saturación, de la intrusión, que son dos problemas comúnmente que se producen dentro de lo que es el uso de redes de computadores. Tenemos otro elemento más que sería el robo de información. En este caso nos referimos al acceso a información, a datos confidenciales o restringidos para aprovecharlos sin autorización. El caso más común de esto es el espionaje industrial, especialmente aquel que se realiza con las músicas, con las películas, donde ustedes, como ven muchas veces, este tipo de hackers sacan a la calle películas piratas antes inclusive de que aparezcan en el cine, lo cual merma considerablemente los ingresos de la empresa productora de estos videos, llevando a algunas pequeñas empresas que pudieron haber dado buenos productos, inclusive a lo que ha sido la quiebra. Cuando estamos hablando de los riesgos de una red, debemos tomar en consideración lo que sería el que necesitamos proteger. Recuerden que cuando estamos hablando de una red, necesitamos primeramente proteger lo que son los datos que en ella se manejan. Esa es una de nuestras principales preocupaciones. Además de esto, debemos proteger también los equipos utilizados para el almacenamiento de los datos, así como los medios de transmisión. Es decir, debemos proteger toda la infraestructura de comunicación. Porque de nada nos vale tener muy bien salvaguardados nuestros datos, lógicamente, con 20.000 antivirus, muros de fuego y protecciones de toda clase, y que de repente por un incendio se nos calcine el computador que utilizamos como servidor. En ese caso descuidamos la parte física, la parte del hardware, y obtuvimos resultados negativos. Igualmente también se puede producir que de repente la antena o el cableado que utilizamos para la transmisión de nuestros datos se dañe y esto produzca el mismo efecto de no poder transmitir la información. Ahora, ¿de quién debemos proteger estos datos? Debemos protegerlos en primer lugar de esos entes externos llamados hackers, llamados de cualquier manera que ustedes lo quieran llamar, que intentan sabotearlos o utilizarlos en beneficio propio, sin autorización. Pero también deben ser protegidos del mal uso que puedan darle los usuarios autorizados, es decir, las personas que realmente deben tener el acceso a esa información. También deben ser tomadas en cuenta a la hora de calcular los riesgos, porque sabemos que uno de los principales factores de riesgo que existen en cualquier sistema informático es el usuario, es el componente humano, el cual puede echar por tierra el mejor sistema de protección que podamos implementar si no le creamos la conciencia adecuada acerca de la utilización y la protección de nuestro sistema de red. En tercer lugar, debemos tomar en consideración cómo vamos a proteger esa red, es decir, los diferentes mecanismos, alternativas, opciones que podamos utilizar para garantizar esos tres factores fundamentales que se presentan en el manejo de cualquier red, que son la disponibilidad. La disponibilidad lo que nos indica es que el usuario autorizado para el acceso a los datos debe poder tener acceso a ellos en el momento que así lo necesite. Disponibilidad, disponible.
En segundo lugar, tenemos la integridad. Este es un elemento que nos indica que la información, los datos guardados en nuestra red deben mantenerse inalterados en el tiempo y espacio. Que el hecho de que nosotros transfiramos una información hacia una ubicación remota, esa información, esos datos deberían llegar tal como fueron enviados sin ningún tipo de alteración. Y por último tenemos la confidencialidad. Esta tercer elemento, confidencial, nos indica que solamente deben tener acceso a los datos las personas con la autorización para ello. Fíjense que cada uno de estos tres elementos pueden ser, aunque los tres están metidos en los tres riesgos, pero siempre hay uno que tiene mayor vinculación que otro. Por ejemplo, el mayor caso que afecta a la disponibilidad en cuanto a los riesgos sería este rechazo de servicios, porque él nos impide por lo general el acceder a la información que nos corresponde. Cuando hablamos de la confidencialidad, está relacionada mayormente con el robo de la información, porque como dijimos, es el sustraer datos privados, datos restringidos de nuestra red para beneficio de un tercero. Y cuando hablamos de la integridad, está relacionado con lo que es la intrusión, porque recuerden que este intruso, a diferencia de estos dos tratan de no alterar el sistema, de no ser evidentes, pero este intruso sí. Este intruso trata de modificar el sistema para su beneficio. Allí está alterando la integridad probablemente de nuestra red y de nuestra información. Vamos nuevamente, como hicimos hace un rato ya, con algunas preguntas sencillas. Vamos a ver entre esas 4 opciones que tienen allí. Vamos a numerarlas para que no tenga que escribir tanto. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son las más usadas generalmente? Entre esas 4 opciones que tienen allí, ¿cuáles son las de uso más general? Muy bien, ya contestó el señor Vilches. La 1 y la 3, o LAN y WAN, es lo mismo. Inclusive realmente la opción más utilizada actualmente de todas es la red WAN, la de internet. Lo que pasa es que internamente igual seguimos trabajando con redes LAN. Por ejemplo, como les dije hace rato, en el caso de mi conexión en particular, estamos trabajando a través de una red WAN de internet para nuestra clase. Pero internamente mi sistema está configurado mediante el router para que funcione como una red LAN donde estén conectados los dispositivos que poseo aquí en mi vivienda. Entonces por eso es que se habla de 2 redes de uso más difundido. La red LAN para uso interno y la red WAN para uso externo. Luego de aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas topologías de red es la más usada habitualmente? Igualmente, 1, 2, 3, 4. Muy bien, la estrella, esa es la respuesta correcta. La topología más utilizada habitualmente en la actualidad es la topología de tipo estrella, porque estoy colocando los números porque yo sé que hay gente que le da flojera hasta escribir.
es la topología en tipo estrella. Aquí sí deben recordarse que lo acabamos de hablar hace un momento. ¿Cuáles son los 3 riesgos de red más comunes? Escríbame por lo menos uno. No, ese no es un riesgo de red, esa es una característica. Intrusión, rechazo de servicio, falta uno. Características. Y robo de información. Muy bien. Ahora vamos a relacionar esos dos elementos, riesgos. Vamos a ver si se acuerdan de eso que acabamos de hablar también hace un momento. Voy a hacer como una tabla aquí. De un lado tengo las características y del otro lado vamos a colocar los riesgos. Aquí dentro de los riesgos tenemos la intrusión. Tenemos lo que es el robo de datos. De info. Da lo mismo, datos, información en este momento no es indiferente. Y tenemos lo que es el rechazo de servicios. Para cambiarles un poquito el orden. SERB. Allí está, tenemos esos 3 elementos. Ahora bien, de este lado teníamos 3 características, las cuales eran confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a enumerarlas para hacer más fácil la cuestión. Vamos a llamar a esta 1, 2 y 3. Y a esta las vamos a llamar A, B y C. Esta es una pregunta que lo más probable va a estar en su siguiente examen. ¿Oyeron? Así que estén pendientes. Ahora bien, ¿cuál característica está vinculada más directamente con cada uno de esos riesgos? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de rechazo de servicio, ¿cuál debería ser la característica que está vinculado con él? No hay D. No hay D. Ajá. Vamos a decir la D. Tenemos ABC nada más. Entonces, el rechazo de servicios está vinculado más directamente con lo que es la disponibilidad. Muy bien. Si nosotros hablamos de la intrusión, ¿con cuál de estas características estaría más vinculada? Con lo que es la integridad. Muy bien, porque acuérdense que la intrusión lo que busca por lo general es destruir nuestro sistema. Y finalmente, como ya no hay más opciones, el robo de información está vinculado con lo que es la confidencialidad. Guarden esta información para que la tengan, porque eso es una pregunta que les voy a colocar en el examen final.
tómele una captura porque no está la diapositiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Finalmente, de allí nos queda pensar que cada negocio moderno necesita tener una conectividad sólida para poder comunicarse efectivamente con sus clientes, proveedores y empleados. Es clave para el día a día de la mayoría de los programas el tener conexión a Internet, y esto determina que también pueden entregar sus servicios. Esta conectividad entre computadores está creciendo en importancia a medida que la mentalidad de siempre conectados se hace cargo de las diferentes empresas y que las expectativas de los clientes siguen aumentando. Inclusive debido a la pandemia, esto generó lo que sería digamos que una evolución acelerada a este respecto. Ya para terminar, por el día de hoy estamos en muy buen tiempo, muchachos. Vamos a ver los componentes, ya resumiendo, de la computación entre computadores actual. Vean que aquí tenemos una pequeña lista con algunos de los componentes principales que debemos tomar en cuenta para poder conectar nuestros equipos, nuestros computadores dentro de lo que son las diversas redes. Por una parte, necesitamos muchas veces lo que es un alojamiento web para almacenar nuestra información. Esto es la característica básica cuando estamos hablando de conexión entre computadores a través de Internet, que se refiere a lo que son las redes de área amplia o redes WAN, redes globales. Por otro lado, tenemos que en este caso de conexiones a Internet, accedemos a través de un navegador donde se utilizan tecnologías tales como el HTML, el CSS, el lenguaje PHP y las bases de datos MySQL para la construcción de los diversos elementos web. En tercer lugar, cuando hablamos ya de redes locales, estamos hablando de aquellas que se implementan para uso interno generalmente, siendo la topología más utilizada en este caso la de tipo estrella. Los medios utilizados para lo que es la construcción de estas redes LAN pueden ser tanto cableados, es decir, tecnología Ethernet, como de tipo inalámbrico, tecnología Wi-Fi, satelital, Bluetooth, etc. Vean que allí con esto hemos concluido con lo que son las características de la comunicación entre computadores en la actualidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen este momento para realizarla. Cinco, 4, 3, 2, PC3. Será PC2. Bueno, vamos a parar la grabación.